Sientes que estás atrapado, repitiendo una y otra vez los mismos patrones que frenan tu progreso. Imagina por un instante la liberación, la euforia de soltar ese control asfixiante y desatar una transformación tan profunda que redefinirá cada fibra de tu existencia. Prepárate, porque estás a punto de descubrir la clave para ese cambio radical. Este viaje te guiará por los 7 niveles esenciales de desapego que activarán, sin duda, tu salto cuántico definitivo. ¿Estás verdaderamente listo para trascender tus límites y manifestar tu poder interior? Acompáñame, suscríbete ahora y empecemos. ¿Has sentido alguna vez esa presión, esa necesidad imperiosa de tener cada hilo de tu existencia firmemente apretado entre tus dedos, como si en el instante en que soltaras uno solo, todo se desmoronaría irremediablemente? Es una ilusión, una trampa meticulosamente tejida por nuestra propia mente, y hoy vamos a desmantelarla. Permítanme transportarlos a una época de mi vida donde el control no era solo una preferencia, era mi deidad, era el aire que respiraba, el mantra que susurraba al despertar y el último pensamiento antes de la agotadora noche. Creía que la perfección, el éxito y la paz residían únicamente en mi capacidad para supervisar, ajustar y dirigir cada ínfimo detalle de mi entorno, de mis proyectos e incluso de las personas a mi alrededor. Era una orquesta sinfónica donde yo insistía en tocar cada instrumento, dirigir cada sección y hasta afinar cada cuerda personalmente. Y créanme, el resultado no fue una melodía armoniosa, sino una cacofonía ensordecedora de estrés y desilusión. Recuerdo vívidamente una etapa, hace algunos años, cuando me embarqué en un proyecto editorial ambicioso. No era solo un libro, era mi libro, mi legado, mi declaración al mundo. Había invertido meses de escritura febril, noches sin dormir y una parte considerable de mis ahorros. Cuando llegó el momento de la producción, el diseño de la portada, la maquetación interior, la corrección de estilo, la impresión, la distribución, mi mente se transformó en un cuartel general militar. No podía concebir la idea de delegar sin una supervisión exhaustiva. Contraté a un diseñador gráfico talentoso, una correctora experimentada y una agencia de distribución con buenas referencias. Pero, ¿realmente confiaba en ellos? Miedo, pánico. Cada correo electrónico que recibía, cada propuesta que se me enviaba, era analizada con una lupa microscópica. El diseñador me enviaba 3 opciones para la portada. Yo le mandaba 20 sugerencias de ajuste, cambiando tonalidades, fuentes, el tamaño de una pequeña flor en el fondo. ¿Era una flor importante para la historia? No, en absoluto, pero yo había elegido esa flor y tenía que ser perfecta. La correctora de estilo, una profesional con décadas de experiencia, me enviaba las páginas revisadas. En lugar de leerlas con la intención de aprender o apreciar su trabajo, yo las revisaba palabra por palabra, buscando no errores de ella, sino mejoras que solo mi mente, según yo, podía concebir. Discutía comas, discutía el uso de sinónimos que ella había elegido, argumentando que mi palabra original era la que transmitía la emoción exacta, la intención que solo yo entendía. Me obsesionaba con nimiedades, como si el destino de mi obra maestra dependiera de si una frase terminaba con punto o punto y coma. El equipo de distribución presentaba sus planes y estrategias. En vez de escuchar con una mente abierta, yo bombardeaba con preguntas sobre cada detalle logístico. ¿Están seguros de que ese almacén es el más eficiente? ¿Qué pasa si hay un retraso en la aduana de este país específico? La temperatura en el camión de reparto es la óptima para preservar el brillo del papel. Mi nivel de cuestionamiento no era curiosidad, era una desconfianza profunda, un escudo protector que irónicamente me agotaba más que a ellos. La consecuencia fue predecible y devastadora. El diseñador, frustrado por los cambios interminables,
comenzó a tardar más en cada revisión, su creatividad ahogada por mis directrices milimétricas. La correctora, al sentir que su pericia era constantemente cuestionada, se volvió menos proactiva, limitándose a seguir mis indicaciones sin aportar su propio juicio. La agencia de distribución, inicialmente entusiasmada, empezó a percibir mi proyecto como un cliente difícil, un pozo sin fondo de microgestión que consumía más recursos de los que generaba. Pero el impacto más grande no fue en ellos, fue en mí. Dormía apenas 4 horas al día, con mi mente zumbando con listas de cosas por controlar. Mi ansiedad era un compañero constante, un nudo apretado en el estómago que nunca se disolvía. Me sentía irritable, agotado y, lo peor de todo, profundamente solo. A pesar de rodearme de profesionales, me había aislado con mi necesidad de control, sin permitir que nadie compartiera la carga ni la gloria. El proyecto, por supuesto, avanzó. El libro se publicó, pero la experiencia no fue de alegría y satisfacción, sino de alivio por haber terminado la tortura. No disfruté el proceso ni un ápice. En cada paso me sentí como Sísifo, empujando la pesada roca del control cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo al inicio. Esta anécdota, que parece tan trivial en retrospectiva, fue un momento definitorio. Me di cuenta de que mi búsqueda incesante de control no me estaba dando poder, sino que me estaba despojando de él. Me estaba quitando la alegría, la confianza, la paz mental y la capacidad de disfrutar el fruto de mi propio esfuerzo. La ilusión del control nos susurra promesas de seguridad, de perfección, de evitar el caos, pero lo que realmente nos entrega es una cadena invisible, una cárcel de preocupaciones autoimpuestas. Nos impide ver la belleza en lo imperfecto, la sabiduría en lo inesperado y la fuerza en la colaboración. Nos convierte en esclavos de nuestras propias expectativas, agotándonos en el intento fútil de moldear la realidad a nuestra imagen y semejanza, cuando la realidad tiene planes mucho más grandiosos para nosotros. Este es el primer nivel de desapego que debemos conquistar, reconocer la prisión que hemos construido con la obsesión por controlar. Observar cómo cada intento de microgestionar nos aleja de la libertad, de la espontaneidad y de la posibilidad de que el universo, en su infinita sabiduría, nos entregue algo mucho mejor de lo que podríamos haber diseñado nosotros solos. Fue en ese punto, con el proyecto terminado y mi espíritu casi quebrado, cuando comencé a sentir el primer atisbo, un susurro apenas audible de que existía otra forma. Una forma de vivir, de crear, de simplemente ser, sin esa constante tensión en los hombros. Una forma de quizás soltar. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Y qué sucedía cuando lo intentabas? Eso es exactamente lo que exploraremos a continuación, ese despertar y la feroz resistencia interna que se levanta cuando intentas desatarte de las cadenas autoimpuestas. Aquel susurro, apenas una brisa en el desierto de mi agotamiento, no fue una revelación fulminante, sino el eco lejano de una campana que había ignorado durante demasiado tiempo. La experiencia con el libro me había dejado exhausto, sí, pero la trampa del control es insidiosa, no se rinde tan fácilmente. Después de aquello, mi mente, adoctrinada en la autoexigencia, me susurró que la solución no era soltar, sino ajustar mi control, que no había fracasado el método, sino mi aplicación. Me convencí de que si tan solo me esforzaba un poco más, si era más inteligente, más eficiente, más perfecto en mi microgestión, entonces sí alcanzaría esa elusive paz que tanto anhelaba. Así que, lejos de desistir, me lancé a una nueva espiral. No era un proyecto editorial esta vez, sino la suma total de mi vida, mis relaciones, mi salud, mis finanzas, mi agenda personal. Todo se convirtió en un nuevo campo de batalla donde la bandera del control debía ondear invicta. Me obsesioné con rutinas que no dejaban espacio para la espontaneidad, con dietas que prometían el cuerpo ideal pero me robaban el disfrute de la comida,
con horarios de ejercicio draconianos que me dejaban más dolorido que revitalizado. Intentaba prever cada posible problema, cada desviación del plan. Mi agenda era un mapa de guerra, cada minuto una trinchera que defender. Recuerdo una mañana en particular, meses después de la debacle del libro, que marcó un antes y un después. Había programado mi día al detalle, despertar a las 5 de la mañana para meditar, seguir con 1 hora de ejercicio de alta intensidad, preparar un desayuno nutritivo con ingredientes específicos, luego 2 horas de trabajo ininterrumpido en un proyecto importante, una reunión estratégica para el almuerzo y así sucesivamente hasta que mi cabeza tocara la almohada, siempre a las 10:30 de la noche. No había margen de error ni espacio para el imprevisto. Mi vida era un reloj suizo y yo era el relojero neurótico que lo engrasaba cada segundo. Esa mañana el despertador sonó, pero mi cuerpo se negó a responder. Sentía un agotamiento que iba más allá del sueño. Era un cansancio que se anidaba en los huesos, en el alma. Mi primer impulso fue el reproche: levántate, estás fallando, ya estás atrasado. Todo el día se va a desmoronar por esto. Me forcé a salir de la cama, arrastrándome hacia el cojín de meditación. Mis pensamientos no eran zen, eran una tormenta de tengo que y debería. No logré ni un instante de silencio. Pasé al ejercicio, pero mi energía era nula. Cada repetición me costaba el doble. Cada zancada se sentía como escalar una montaña. En lugar de sentir la endorfina, sentía la furia. Furia conmigo mismo por no ser suficiente, por no estar al nivel de mis propias expectativas implacables. El colmo llegó con el desayuno. Había planeado un batido verde con 7 ingredientes exactos. Abrí la nevera para encontrar que se me había terminado el aguacate. Aguacate. Una nimiedad, lo sé, pero en ese momento fue la gota que colmó el vaso. Mi mente explotó. No puede ser. ¿Cómo es posible que no lo haya revisado anoche? Ahora el batido no estará equilibrado. Mi día está arruinado. Todo se va a ir al traste por un aguacate. Me quedé inmóvil, mirando la nevera vacía, con la mano aún en el compartimento de la fruta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza por el aguacate, sino de una frustración profunda, de un cansancio abrumador, de una sensación de derrota tan absoluta que me paralizó. Me desplomé en el suelo de la cocina, sollozando. Sollozando no por el desayuno, sino por la carga insostenible que había puesto sobre mis propios hombros. Sollozando por la soledad de esa prisión que yo mismo había construido. En ese instante de colapso total, algo se rompió dentro de mí. Una grieta se abrió en el muro de mi control, y a través de esa grieta, un pequeño rayo de luz se filtró. Fue el primer atisbo, no de una solución, sino de una pregunta diferente. No cómo controlo mejor esto, sino por qué estoy haciendo esto. Esa fue la semilla del despertar. Pero ¡ay! Qué ingenuo era al pensar que con un simple despertar todo se resolvería. Mi mente, mi ego, mi identidad construida sobre la base del gran controlador no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Fue entonces cuando conocí a mi más feroz adversario, la resistencia interna al cambio. La resistencia se manifestó de muchas formas. La primera fue la culpa. No puedes soltar, me decía una voz implacable. Si sueltas, serás irresponsable, fallarás. La gente te decepcionará. Perderás todo lo que has construido. Esta voz era familiar, era la que me había impulsado toda mi vida, la que me había prometido seguridad a cambio de cada ápice de mi energía. Luego llegó el miedo al vacío. Si dejaba de controlar, ¿qué llenaría ese espacio? ¿El caos? ¿La inacción? ¿La irrelevancia? Mi identidad estaba tan ligada a ser el que gestiona, el que resuelve, el que tiene todo bajo control, que la idea de no serlo era aterradora. Era como si me pidieran que dejara de ser yo mismo. ¿Quién sería yo sin mi armadura de control? Recuerdo el primer intento consciente de soltar algo insignificante. Decidí que no iba a planificar cada comida de la semana. Iba a ver qué pasaba.
una decisión pequeña, casi ridícula, pero el día que llegué a casa sin un plan claro para la cena, mi ansiedad se disparó, mi estómago se contrajo, mi mente corrió a 1000 por hora, ideando escenarios catastróficos. ¿Y si no hay nada en la nevera? ¿Y si comemos algo poco saludable? ¿Y si no tenemos tiempo? Esto es un disparate. Necesitas un plan. Siempre necesitas un plan. Era como un adicto que intenta dejar una sustancia. El cuerpo y la mente gritan por su dosis habitual. La voz de la resistencia era persuasiva, lógica, y se disfrazaba de sentido común y responsabilidad. Me decía que soltar era sinónimo de pereza, de negligencia, de renunciar a la excelencia. Pero ese colapso en la cocina había abierto una puerta, y aunque la resistencia intentara cerrarla con 1000 argumentos, ya no era tan hermética. Empecé a observar esa resistencia. Empecé a darme cuenta de que esa voz en mi cabeza no era mi amiga, no era la voz de la sabiduría, sino la voz del hábito, del miedo. Fue un proceso agotador. Cada vez que intentaba relajarme un poco, dejar que las cosas fluyeran, la resistencia se levantaba como un dragón feroz. Me atacaba con insomnio, con preocupaciones obsesivas, con la sensación de que estaba a punto de cometer un error irreparable. Sentía la tensión en mis mandíbulas, en mis hombros, un nudo constante en el plexo solar. Era una batalla campal librada en el interior de mi propio ser. Comencé a entender que la verdadera lucha no era contra el mundo exterior, sino contra mis propias estructuras mentales, contra mis propias creencias arraigadas. No era suficiente con desear soltar, tenía que desaprender una vida entera de condicionamiento. Este segundo nivel, el del despertar y la resistencia interna, es crucial. Es el momento en que vemos la luz, pero también el momento en que nos enfrentamos a la sombra más grande, la nuestra propia. Es el instante en que la promesa de libertad se topa de bruces con el terror a lo desconocido. Es aquí donde muchos se rinden, retroceden al confort ilusorio de lo conocido, aunque sea doloroso. Pero para aquellos que se atreven a mirar a la resistencia a los ojos, que se atreven a permanecer en la incomodidad de la incertidumbre, es el inicio de un viaje transformador. Porque solo al reconocer y confrontar esta resistencia, podemos empezar a desmontarla, ladrillo a ladrillo. Y eso, mis amigos, es el siguiente paso: pequeños actos de entrega que, aunque parezcan insignificantes, empiezan a corroer los cimientos de la ilusión del control. Ese colapso en la cocina, esa inundación de lágrimas sobre el aguacate inexistente, había sido un golpe de mazo brutal contra la fachada de mi fortaleza. La grieta, aunque mínima, estaba allí. Y por ella, más que luz, se filtró una inquietud persistente, la posibilidad de que hubiera una manera diferente de vivir. Sin embargo, como bien saben, la resistencia es un titán. Sus susurros de culpa, de miedo al caos, de la inminente catástrofe, si soltaba 1 milímetro, seguían resonando con fuerza ensordecedora. No bastaba con despertar, necesitaba una estrategia, una forma de desmantelar esa prisión ladrillo a ladrillo, no con explosiones, sino con la persistencia de una gota de agua. Y así fue como empecé, con actos casi infantiles de entrega, cosas tan insignificantes que en mi estado anterior ni siquiera habrían merecido un pensamiento. Recuerdo un día en que mi pareja me preguntó qué quería cenar. Mi cerebro, una máquina de planificación sin tregua, ya estaba procesando opciones, calculando ingredientes, tiempos de cocción, calorías. Pero me detuve. Una voz minúscula, casi inaudible, se atrevió a susurrar: ¿y si no decides tú? ¿Y si dejas que elija otro? El pánico fue instantáneo. ¿Y si elige algo que no me gusta? ¿Y si es poco saludable? ¿Y si no tengo los ingredientes? La ola de ansiedad amenazó con ahogarme. Pero forcé la respuesta, con la garganta un poco seca: lo que tú quieras, sorpréndeme. Esa noche, cenamos algo que yo nunca habría elegido: unas simples quesadillas con guacamole. No era mi plato favorito,
pero tampoco era lo peor. Y mientras lo comíamos, sentí algo, una pizca de ligereza, una extraña sensación de que, a pesar de no haber controlado la cena, el mundo no se había acabado. Fue un instante fugaz de alivio, una pequeña victoria, pero la resaca. Después de esa fugaz calma, llegó la ola. La inseguridad se abalanzó sobre mí con una ferocidad inesperada. Mi mente comenzó a fabricar escenarios. ¿Ves? Has comido algo que no tenías planeado. Esto es el inicio del descontrol. Ahora vas a desordenar toda tu alimentación. ¿Qué clase de persona es tan irresponsable como para no planificar su cena? Fue una batalla campal por una quesadilla. Ridículo, lo sé, pero esa era la intensidad de mi apego al control. Estos pequeños actos de entrega se convirtieron en mi campo de entrenamiento. Permitir que alguien más eligiera la película, dejar que un colega organizara una parte de una reunión sin mi supervisión obsesiva, no revisar un correo electrónico 3 veces antes de enviarlo. Cada vez la secuencia era la misma, una chispa de alivio, una bocanada de aire fresco, seguida por el tsunami de la inseguridad. La voz del ego, mi vieja amiga, me decía: estás siendo flojo, estás siendo negligente, estás perdiendo tu ventaja. La gente se dará cuenta de que ya no eres tan meticuloso, tan excelente. La inseguridad se manifestaba físicamente, un nudo apretado en el estómago, la mandíbula tensa, un insomnio renovado donde mi mente repasaba cada detalle que había soltado, buscando la catástrofe inminente. Pero con cada pequeña victoria, por mínima que fuera la no catástrofe, un nuevo músculo se iba formando. El músculo de la confianza. No la confianza en que todo saldría perfecto, sino la confianza en que, si no salía perfecto, yo podría manejarlo. O incluso que la imperfección podría traer algo inesperadamente mejor. Entonces llegó el momento de un verdadero desafío. Algo que mi mente no podía clasificar como insignificante. Delegar por primera vez algo realmente importante. No era la publicación de un libro entero como antes, donde yo había sido el motor de cada engranaje, sino el lanzamiento de un programa de mentoría. Un proyecto vital para mi carrera, para mi propósito. Llevaba meses preparándolo, puliendo el contenido, diseñando la estructura, pero la fase de promoción y logística era un monstruo aparte. Mi instinto primario era el de siempre hacerlo yo. Cada anuncio en redes sociales, cada correo electrónico a la lista de suscriptores, cada interacción con los futuros alumnos, cada detalle de la plataforma online. Mi experiencia previa me gritaba que solo yo podía asegurar la calidad y el mensaje exacto. Pero la voz de mi agotamiento, la memoria de las lágrimas por el aguacate y la tenue luz de mis pequeños actos de entrega me susurraron otra cosa. Decidí que iba a delegar la gestión de la campaña de marketing digital. No solo un asistente, sino a un especialista. Alguien con experiencia, sí, pero alguien que inevitablemente haría las cosas a su manera. La decisión fue un parto. Me senté frente a mi computadora, las manos temblorosas sobre el teclado. Mi cerebro lanzó una andanada de objeciones. ¿Estás loco? ¿Vas a poner en manos de otro tu programa estrella? ¿Y si arruina la imagen? ¿Y si no capta la esencia? ¿Y si las ventas son un desastre? Es tu reputación, tu esfuerzo, tu dinero lo que está en juego. Sentía una presión física en el pecho, como si mi corazón intentara escapar. Pero me armé de valor, un valor frágil y tembloroso, y contacté a un colega, un experto en marketing digital, que había admirado por su trabajo. Le expliqué el proyecto, mis expectativas, y luego, con la boca un poco seca, le dije la frase que se sentía como un salto al vacío. Quiero confiarte la campaña completa, desde la estrategia hasta la ejecución. Yo estaré disponible para consultas, por supuesto, pero la microgestión se acabó. La respuesta de mi colega fue profesional y entusiasta. Me presentó su plan, sus ideas. Eran buenas,
incluso brillantes en algunos puntos, pero no eran mis ideas exactas. Ahí comenzó la agonía. Cada propuesta de copy para un anuncio, cada sugerencia de segmentación de audiencia, cada diseño de una imagen promocional, era un acto de tortura para mi ego controlador. Mi mente me decía, podrías mejorar esto. Esa frase no es tan impactante. Ese color no es el ideal. Debes intervenir. Aún estás a tiempo de rescatarlo. La ola de inseguridad me golpeó con toda su fuerza. No era la duda sobre la capacidad de mi colega, era la duda sobre mi propia capacidad para permitir que otro tomara las riendas. Pasaba las noches en vela, imaginando los peores escenarios. Visualizaba anuncios fallidos, mensajes malinterpretados, la gente burlándose de mi programa. Cada vez que mi colega me enviaba una actualización, mi estómago se retorcía. Mi primer impulso era abrirlo, analizarlo con lupa, buscar cada pequeña imperfección y sugerir un ajuste. Pero me recordaba a mí mismo la promesa que me había hecho. La promesa de soltar. No se trataba de si el resultado sería perfecto, sino de si yo podía navegar la incertidumbre. Fue una lucha interna diaria, a veces horaria. Me sorprendía a mí mismo escribiendo correos electrónicos interminables de sugerencias, solo para borrarlos antes de enviarlos. Me obligaba a cerrar la computadora, a respirar profundamente, a repetir un mantra absurdo para mí en ese momento. Confía, deja que sea. Hubo momentos en que casi cedí. Hubo un diseño de anuncio que realmente no me gustaba. Mis dedos ya estaban volando sobre el teclado para decirle que lo cambiara por completo. Pero me detuve, me pregunté, ¿es esto fundamental para el mensaje? ¿Es un error catastrófico o solo una cuestión de preferencia personal? La respuesta fue lo último, y lo dejé ir. Con un suspiro profundo, un escalofrío que me recorrió la espalda, y una gota de sudor frío en la sien. La campaña se lanzó, y para mi sorpresa, y para el horror de mi ego, no hubo una catástrofe. De hecho, fue un éxito. El número de inscripciones superó mis expectativas. Recibí comentarios positivos sobre la promoción, sobre la claridad del mensaje. Mi colega había hecho un trabajo extraordinario. Pero la lección más profunda no fue el éxito externo, fue la experiencia interna. El proceso de soltar fue un torbellino emocional. Experimenté el alivio de no tener que microgestionar, de no llevar toda la carga sobre mis hombros. Pero ese alivio estaba constantemente desafiado por la profunda inseguridad, por el miedo a perder el control. Fue como aprender a caminar sobre una cuerda floja. Cada paso era una mezcla de terror y una punzada de libertad. Este nivel, el de los pequeños actos de entrega y la ola de inseguridad que le sigue, es una escuela de humildad. Es donde aprendemos que la entrega no es un evento único, sino una práctica constante. Es donde confrontamos cara a cara nuestras creencias más arraigadas sobre la necesidad de control, y donde el ego libra su batalla más encarnizada. Nos enseña que soltar no significa que todo será perfecto, sino que seremos capaces de gestionar lo que sea que venga. Que el universo tiene la capacidad de sorprendernos con algo mejor de lo que nuestra mente limitada podría concebir. Es en este punto de profunda incomodidad, donde el miedo al vacío se hace más patente, que nos preparamos para el siguiente paso, la profundidad del vacío y la necesidad de una fe ciega. Porque soltar de verdad, amigos, es mucho más que delegar una tarea. Es lanzarse al abismo de lo desconocido sin red. El nivel anterior, el de los pequeños actos de entrega, había sido una preparación, un calentamiento, un tanteo en la orilla del precipicio. Pero el verdadero abismo, el vacío que todo lo consume, todavía aguardaba. Después de mi éxito, un éxito inesperado para mi ego controlador, con la delegación del marketing de mi programa, me sentí envalentonado. Había probado la libertad, había experimentado que el mundo no explotaba si no lo microgestionaba todo. Sin embargo, esa sensación de alivio era precaria.
una balsa en medio de un océano tumultuoso, porque sabía que, si quería acceder al verdadero poder, a esa transformación definitiva, no bastaba con soltar algunas cuerdas, debía soltar el barco entero, mi mapa, mi brújula y mi ancla. Debía enfrentarme a la profundidad del vacío. La vida, en su infinita sabiduría, tiene una manera curiosa de empujarnos hacia nuestros umbrales de crecimiento. Justo cuando pensaba que había encontrado un cierto equilibrio, un espacio donde podía delegar con relativa calma, se presentó ante mí una encrucijada que lo cambiaría todo. Había estado durante años en una posición ejecutiva, en una empresa que, aunque me ofrecía seguridad y un estatus respetable, devoraba mi alma a pequeños bocados. Era una jaula de oro, forjada con expectativas ajenas y una rutina implacable que apagaba cualquier chispa de creatividad o propósito genuino. La historia del libro y el programa habían sido mis válvulas de escape, mis proyectos clandestinos donde mi espíritu podía respirar. Pero el contraste entre mi vida pública y mi vida secreta se estaba volviendo insostenible. Una mañana, después de otra noche de insomnio, donde mi mente procesaba reportes y estrategias de mercado, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No podía seguir así. La seguridad económica era un placebo para un alma que se moría lentamente. Había llegado el momento de la decisión que mi ego había evitado con todas sus fuerzas, dejar ese trabajo, esa estructura, esa identidad que me definía para el mundo exterior. Era soltar el control no de una tarea, sino de la totalidad de mi existencia conocida. Era saltar sin saber si había un suelo. Mis amigos, no subestimen la magnitud de este paso. Dejar un empleo estable, con un buen salario, en la cima de mi carrera, para perseguir una visión aún difusa, es algo que mi mente lógica consideraba una insensatez absoluta. La voz de la resistencia, que creía haber apaciguado, volvió rugiendo como un depredador hambriento. «Estás loco», me gritaba con voz gutural. «Vas a arruinarte. Y si fallas, y si no eres suficiente, y si nadie te contrata, y si tus proyectos no generan ingresos, ¿qué dirán de ti? Te tacharán de irresponsable, de soñador, de fracasado». El miedo al vacío se materializó de maneras muy tangibles. Sentía un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que pensaba en renunciar. Mi estómago se encogía ante la imagen de mi cuenta bancaria menguando. Mi mente creaba escenarios catastróficos, visualizando mi apartamento embargado, mi reputación hecha trizas, mi vida convertida en un testimonio de una mala decisión. Era el miedo a la pobreza, el miedo al juicio ajeno, el miedo a la irrelevancia, el miedo a perderlo todo. Pero el miedo más profundo era el miedo a perderme a mí mismo. Mi identidad, como había mencionado, estaba intrínsecamente ligada a mi rol. Si ya no era el ejecutivo, ¿quién era? Si ya no tenía esa estructura, ¿qué me sostenía? Era como si me pidieran que dejara de existir tal como me conocía. Era el terror al no ser nada, a convertirme en una hoja a la deriva en un océano inmenso. Me llevó semanas, meses de agonía, de debates internos que me consumían hasta la médula. Intentaba negociar con mi propia mente. Quizás pueda quedarme un año más, me decía. Ahorro más, hago un plan B, un plan C, un plan Z. Pero sabía que eran excusas. Soltar el control no significaba tener un plan de contingencia perfecto. Significaba aceptar la imperfección y la incertidumbre como compañeros de viaje. Finalmente, el día llegó. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, las palmas sudorosas y un nudo en la garganta, redacté mi carta de renuncia. Cada palabra era un acto de valentía, cada frase un paso más hacia el abismo. Al enviarla, no sentí euforia, no sentí alivio inmediato. Sentí un vacío, un abismo que se abría a mis pies. No había un siguiente paso claro. No había un proyecto millonario esperándome. No había un colchón financiero indestructible. Había solo la promesa de mi intuición, un susurro que me decía, aquí está tu verdad. Y ahí fue donde la fe ciega entró en juego.
porque en ese vacío aterrador, donde la lógica y el control habían colapsado, no quedaba más que un acto de confianza pura. No era la fe en un resultado específico, sino la fe en el proceso mismo de la vida, en mi propia capacidad de adaptarme, de crear, de encontrar mi camino. Era la fe en que el universo, de alguna manera, me sostendría, incluso si yo no tenía todas las respuestas. Me sumergí en ese vacío. Fueron días y noches donde la incertidumbre era mi única compañía. Me levantaba sin una agenda preestablecida, sin llamadas de trabajo, sin correos electrónicos urgentes. Al principio, la inactividad era ensordecedora. Mi mente, acostumbrada al torbellino, buscaba desesperadamente algo que controlar, algo que planificar. Intentaba llenarlo con nuevas rutinas, con más estudio, con la búsqueda obsesiva de la próxima oportunidad. Pero la lección de este nivel no era llenar el vacío, era permanecer en él. Era sentir la incomodidad, el desasosiego, la desnudez de no tener un disfraz, de no tener un rol definido. Era aprender a respirar en la ausencia de control. Y en esa ausencia, en esa entrega total, sucedió algo mágico. Al dejar de forzar, al dejar de apretar, al dejar de buscar frenéticamente, empecé a escuchar. Escuché la voz de mi verdadera pasión, esa que había sido ahogada por años de ruido corporativo. Empecé a ver oportunidades que antes, con mis ojos fijos en la siguiente meta controlada, no podía percibir. Fue como si al soltar las riendas, el universo me revelara un mapa que yo, en mi intento de trazar mi propio camino, había ignorado por completo. Recuerdo un día en particular. Habían pasado ya algunas semanas desde mi renuncia. Los ahorros empezaban a sentirse, y el pánico amenazaba con volver. Estaba sentado en un parque, sin hacer absolutamente nada, algo impensable para mi yo anterior. De repente, una idea surgió, no como un pensamiento forzado, sino como un regalo. Una idea para un proyecto completamente nuevo, diferente a todo lo que había hecho antes, pero que resonaba con cada fibra de mi ser. No era un plan detallado, sino una visión, una chispa. En el pasado, mi primer impulso habría sido diseccionar esa idea, microgestionarla, crear un plan estratégico de 100 páginas antes de siquiera mover un dedo. Pero esta vez fue diferente. La fe ciega me había enseñado otra cosa. Me enseñó a confiar en esa chispa, a darle espacio para crecer, a permitir que se desarrollara de forma orgánica, sin mi intervención sofocante. Era una fe que no exigía garantías, solo presencia. El miedo al vacío no desapareció de un día para otro. Sigue apareciendo, de vez en cuando, como un viejo amigo no invitado. Pero ahora tengo las herramientas para confrontarlo. Sé que debajo de ese miedo se esconde la oportunidad para que algo nuevo, algo mucho más grande de lo que mi mente limitada podría concebir, pueda surgir. Este nivel, el de la profundidad del vacío y la fe ciega, es el punto de no retorno. Es donde la verdadera transformación comienza, no porque hayamos encontrado una nueva forma de controlar, sino porque hemos abrazado la total ausencia de control. Es el momento en que nos lanzamos al precipicio, no con la esperanza de que haya una red, sino con la fe inquebrantable de que aprenderemos a volar en la caída. Es aquí, en la completa rendición, donde nos preparamos para el salto cuántico. Porque solo cuando hemos soltado todo lo que creíamos ser, estamos listos para convertirnos en todo lo que realmente somos. El abismo había sido mi compañero durante semanas, mi renuncia resonando como un eco en los pasillos de mi alma. Había abrazado la inquietud, permitiendo que la incertidumbre danzara a mi alrededor sin intentar sujetarla. Fue en ese periodo de despojamiento, mientras me sumergía en la inmensidad de lo desconocido, cuando la chispa de una nueva empresa comenzó a brillar. No era una idea que yo hubiera forzado o planificado meticulosamente. Era una visión que había emergido orgánicamente de ese espacio de silencio que el abandono del control había creado.
Pero el camino de la entrega total, mis amigos, no es un sendero plano. Es una cumbre con múltiples picos y valles profundos. La idea del nuevo proyecto, un enfoque innovador para la mentoría que combinaba mi experiencia personal con metodologías de desarrollo personal poco convencionales, era emocionante. Sin embargo, la vieja guardia, mi mente habituada al dominio, no tardó en levantar barricadas. Los pensamientos de debes proteger esto, debes asegurarte de que sea perfecto, necesitas un plan de negocios infalible, comenzaron a asediarme de nuevo. No era la misma furia de antes, ahora eran susurros insidiosos, tentaciones disfrazadas de prudencia. Fue entonces, justo cuando la oportunidad de lanzar esta iniciativa se presentó con una fuerza irrefrenable. Cuando comprendí que la verdadera rendición no era solo delegar tareas o cambiar de empleo, era soltar mi propia identificación con el éxito, con el resultado, con la forma en que el mundo percibía mi valía. Era entregar la visión a la vida misma, permitiéndole crecer y moldearse más allá de mis concepciones limitadas. El momento definitivo llegó cuando recibí una oferta para colaborar con una plataforma de renombre internacional. Era una oportunidad gigantesca, de esas que cambian el rumbo de una carrera. La condición era que yo presentara una propuesta concepto del programa, no un plan de proyecto detallado. Querían mi esencia, mi visión más pura, sin las ataduras de la microgestión. Mi cerebro entró en pánico. Concepto. Pero, ¿y los KPIs? ¿Y la estrategia de implementación? ¿Y el cronograma de ejecución? Mi mente, adicta a los detalles, se sentía desnortada. Había pasado toda mi vida profesional definiendo cada etapa, anticipando cada obstáculo, creando hojas de cálculo que preveían cada escenario posible. Ahora, me pedían que confiara en mi intuición, que entregara una idea en su estado más naciente, confiando en que se desarrollaría por sí misma. Era como pedirle a un arquitecto que diseñara un edificio sin planos, solo con la esencia de lo que quería construir. El temor a lo indefinido era abrumador. Sentía la familiar oleada de ansiedad, la necesidad de hacer algo, de tomar el control de la situación. Quería llamar a mis antiguos colegas, a mis asesores financieros, a mi abogado, para que me ayudaran a estructurar la oferta, a blindarla. Pero recordé la lección del vacío, la sabiduría de la inacción forzada. Recordé que mi mayor poder había surgido no de apretar, sino de soltar. Me senté frente a la hoja en blanco, no con un lápiz listo para trazar líneas de estrategia, sino con el corazón abierto. Respiré profundamente. Me dije a mí mismo, ya no eres el que controla. Eres el canal. Permite que la inspiración fluya a través de ti sin tu intervención. Entrega esto al universo. Fue un acto de fe más allá de lo ciego. Era una fe en la vida misma, en la inteligencia universal que orquesta todo, en mi conexión con esa fuente. Solté la expectativa del resultado. Solté la necesidad de validación. Solté la preocupación por el juicio ajeno. Me permití escribir no lo que creía que querían escuchar, sino lo que mi alma anhelaba expresar. Dejé que las palabras fluyeran, sin censura, sin revisión obsesiva, sin intentar pulir cada coma. Era una manifestación pura de mi propósito. Al terminar de escribir, no sentí el agotamiento habitual de una tarea compleja, sino una ligereza extraordinaria. Era como si un peso milenario se hubiera desprendido de mi espalda. Envié la propuesta sin revisar, sin una última verificación. Simplemente la envié y me levanté de la silla con una sensación de paz profunda. Una paz que nunca antes había conocido. No había culpa, no había miedo, solo una sensación de completitud. Ese fue el umbral, el instante en que la rendición fue absoluta. En ese momento de entrega total se produjo el salto cuántico. Fue como si un interruptor se hubiera encendido dentro de mí. La realidad no cambió de inmediato de forma externa, pero mi percepción de ella se transformó radicalmente. La respuesta de la plataforma
fue casi inmediata. Les encantó la propuesta, dijeron que era refrescante, auténtica, conectaba de forma profunda. Lo que mi ego había temido como falta de estructura, ellos lo percibieron como genialidad. Y así, el programa comenzó a gestarse. Pero esta vez, mi rol era diferente. No era el de microgestor, sino el de visionario, el de guía. Confiaba en el equipo que me asignaron, confiaba en el proceso, confiaba en la vida. Y entonces, la explosión de posibilidades. Fue como si al soltar mi mano apretada, el universo pudiera por fin depositar en ella un sinfín de regalos. Las oportunidades comenzaron a llover sobre mí, no como algo que tenía que perseguir y controlar, sino como invitaciones que surgían orgánicamente. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de colaboración, de entrevistas en medios, de invitaciones a conferencias. Personas que resonaban con mi nuevo mensaje aparecieron en mi vida, ofreciendo apoyo, ideas y recursos que yo jamás habría podido planificar o atraer desde mi mentalidad controladora. Por ejemplo, un día un productor de podcast que había escuchado sobre mi nuevo enfoque me contactó. Quería crear una serie completa basada en mi metodología. En mi vida anterior habría pasado semanas negociando cada detalle del contrato, cada aspecto técnico, cada guión. Esta vez escuché, presenté mis puntos clave con claridad y luego dejé que el flujo me llevara. Confié en su experiencia, en su visión. El resultado fue un podcast que alcanzó un éxito impensado y me conectó con una audiencia global. No lo había forzado, simplemente lo había permitido. Otra manifestación sorprendente ocurrió con mis finanzas. Después de dejar mi empleo, había sentido un temor legítimo por la estabilidad económica. Sin embargo, al soltar la obsesión por el control de cada gasto y cada ingreso, al confiar en la abundancia del universo, el dinero empezó a fluir de fuentes inesperadas y a través de oportunidades que yo nunca habría considerado. No era una magia irresponsable, sino una alineación con la energía de la generosidad y el valor que estaba ofreciendo al mundo sin reservas. Mi relación con el dinero pasó de ser una lucha a una danza de reciprocidad. La libertad definitiva, mis queridos amigos, no es la ausencia de problemas o la garantía de un camino sin obstáculos. Es la libertad interna de saber que eres capaz de navegar cualquier desafío, no apretando más fuerte, sino confiando en tu propia sabiduría y en la sabiduría de la vida. Es la liberación de la necesidad de que las cosas sean a mi manera para que sean correctas. Ahora, cuando enfrento un desafío, mi primer impulso ya no es el de aferrarme y microgestionar, es el de soltar, de hacer mi mejor esfuerzo con intención, y luego permitir que el universo intervenga, que la sincronicidad actúe, que las soluciones emerjan de lugares que mi mente racional no podría haber concebido. Ya no me siento como Sísifo empujando una roca, me siento como un río que fluye, adaptándose al terreno, encontrando su propio camino hacia el océano. Cruzar el umbral del control no fue un evento único, sino una serie de rendiciones que culminaron en esta transformación interna. Es como despojarse de una armadura pesada que pensabas que te protegía, solo para descubrir que debajo de ella eres mucho más fuerte, más ágil, más capaz de lo que imaginabas. Esta es la esencia del salto cuántico. No es solo un cambio de escenario, es una reprogramación completa de tu sistema operativo interno. Es pasar de ser el arquitecto obsesivo de tu realidad a ser el jardinero que siembra semillas con amor, riega con paciencia y confía en el proceso de la vida para que crezcan en toda su gloria. La vida se ha vuelto una aventura llena de sorpresas, de aprendizajes y de una profunda paz que reside más allá de las circunstancias externas. He comprendido que mi verdadero poder no reside en la capacidad de forzar los resultados, sino en la sabiduría de entregarme al flujo, de confiar en que lo que surge es siempre lo más adecuado, incluso si no es lo que había previsto. Este es el momento de la verdad.
donde el desapego se convierte en el catalizador de una existencia expansiva y verdaderamente libre. Hemos navegado juntos desde la ilusión de un control asfixiante hasta la gloriosa libertad del salto cuántico. Tu verdadero poder reside no en aferrarte con más fuerza, sino en la valentía de liberarte. Es el momento de integrar estas revelaciones en tu vida. Comparte en los comentarios cuál de estos niveles te resonó más y qué cadena vas a romper hoy. Dale me gusta si este viaje te inspiró y activa la campanita para no perderte tu siguiente paso hacia una vida sin límites.